Hay una posibilidad que casi nadie se permite considerar, que el momento exacto en que algo se cerró frente a ti no fue el final de nada, sino la prueba de que algo más grande estaba cuidando de ti antes de que pudieras entenderlo. Piensa en la última vez que una puerta se cerró en tu vida, un trabajo que no llegó, una persona que se fue, un plan que se desmoronó justo cuando parecía perfecto. En ese instante, lo que sentiste tenía un nombre: pérdida. Pero hay una pregunta que casi nunca te haces cuando la puerta se cierra. ¿Y si del otro lado había algo que no estabas preparado para enfrentar? Esa pregunta cambia todo, porque la mayoría de las personas viven interpretando los cierres como castigos, como pruebas de que algo está mal en ellas, como señales de que no merecían lo que pedían. Pero hay otra lectura posible, una que solo aparece con el tiempo, cuando miras hacia atrás y notas que ese camino bloqueado te desvió, sin que lo supieras, de una tormenta que aún no había llegado. Los marineros antiguos sabían algo que hoy se ha olvidado. Cuando el cielo se oscurecía antes de zarpar, cuando el viento cambiaba de dirección de forma extraña, cuando algo en el mar les impedía salir, no luchaban contra esa señal. La leían. Sabían que el océano hablaba antes de actuar, y que negarse a zarpar no era cobardía, era inteligencia. Hoy llamamos a eso intuición. Antes lo llamaban protección. ¿Y si las puertas cerradas funcionan exactamente igual? ¿Y si existe una inteligencia mayor, silenciosa, que observa lo que tú no puedes observar, que conoce las consecuencias de un camino antes de que tú des el primer paso? Hay algo revelador en la forma en que la naturaleza protege lo que aún no está listo. Una semilla no germina en cualquier momento. Permanece cerrada, inmóvil, aparentemente detenida, hasta que las condiciones exactas se alinean. Si se abriera antes de tiempo, moriría con la primera helada. Lo que parece inactividad es, en realidad, cálculo. La semilla no está abandonada, está esperando el instante exacto en que abrirse no la destruya. Las personas rara vez se ven a sí mismas como semillas esperando el momento correcto. Se ven como fracasos esperando una explicación. Por eso, cuando algo no se abre, lo interpretan como rechazo. Pero el mismo principio que protege a la semilla del frío puede estar protegiéndote a ti de una versión del futuro que aún no puedes ver con claridad. Aquí aparece una idea incómoda. A veces deseamos cosas que, de habernoslas concedido, nos habrían dañado de una forma que solo se revela después. No siempre porque la cosa en sí fuera mala, sino porque nosotros, en ese momento, no estábamos preparados para sostenerla. Imagina a alguien que pide con todas sus fuerzas un trabajo. Lo desea, lo visualiza, construye toda su identidad alrededor de conseguirlo. Y no llega. Pasan los meses, y ese rechazo se convierte en una herida que carga en silencio. Pero 2 años después, esa misma persona descubre que la empresa que lo rechazó colapsó financieramente, que las personas que sí entraron perdieron no solo el empleo, sino años de estabilidad, de salud, de tranquilidad. La puerta que no se abrió no fue una negación, fue un desvío. Esto no significa que todo cierre tenga una razón visible. La mayoría de las veces, nunca sabrás exactamente de qué te protegió una puerta cerrada. Y ahí está el verdadero ejercicio de fe. Confiar en lo que no se explica, sin exigir pruebas, sin pedir certeza, sin necesitar ver el mapa completo antes de seguir caminando. Hay una frase que se repite en círculos espirituales, casi como un cliché. Todo pasa por algo. Pero esa frase, dicha sin profundidad, se vuelve vacía. La verdadera comprensión no está en repetir la frase, sino en entender el mecanismo detrás de ella. No es que el universo opere con justicia poética, dándote lecciones disfrazadas de tragedias. Es que existe una inteligencia que opera en capas que tu percepción actual no alcanza a procesar. Piensa en un niño que llora porque sus padres le quitan un cuchillo de la mano. Desde su perspectiva, esa acción es incomprensible, incluso cruel. No tiene forma de entender el peligro que representa el objeto que sostiene. Solo siente la pérdida inmediata, la frustración de algo que le fue arrebatado.
años después, ese mismo niño, ya adulto, entenderá perfectamente por qué aquella mano protectora actuó así. ¿Y si gran parte de lo que llamamos puertas cerradas funciona exactamente con esa misma lógica? ¿Y si lo que para ti hoy es incomprensible, mañana será evidente? Hay otro patrón que se repite con una precisión que incomoda. Las personas que más tarde describen el momento más doloroso de su vida como lo mejor que les pudo pasar, casi nunca lo entendieron así mientras lo vivían. La claridad llega después, nunca durante. Eso significa algo importante. La ausencia de comprensión en el momento del cierre no es evidencia de que no haya un propósito. Es solo evidencia de que aún no ha llegado el momento de comprenderlo. Existe una diferencia entre resignarse y confiar. Resignarse es dejar de actuar, apagar el deseo, anestesiar la esperanza. Confiar es seguir moviéndose, seguir tocando puertas, pero sin aferrarte desesperadamente a una específica, como si tu vida entera dependiera de que esa y solo esa se abriera. La fe no es pasividad, es movimiento con entrega. Hay quienes interpretan el rechazo como una sentencia sobre su valor, pero el valor de una persona nunca estuvo determinado por las puertas que se abren o se cierran. Una puerta cerrada no mide quién eres. Mide únicamente que ese camino, en ese momento, con esas condiciones, no era el correcto. Hay un fenómeno que ocurre en la naturaleza que ilustra esto con una claridad casi matemática. Algunos árboles, cuando sufren una sequía severa, dejan de invertir energía en sus ramas más débiles. La savia se redirige hacia el tronco, hacia las raíces, hacia lo esencial. Lo que parece desde fuera una pérdida, ramas que se secan, hojas que caen antes de tiempo, es en realidad una estrategia de supervivencia. El árbol sacrifica lo periférico para proteger lo vital. ¿Cuántas veces una pérdida en tu vida no fue más que esto? Una poda. Una redirección de energía hacia lo que verdaderamente sostiene tu existencia, lejos de lo que solo aparentaba ser importante. Hay una pregunta que vale la pena hacerse frente a cada puerta cerrada. ¿Esto que se fue, alimentaba mi raíz o solo decoraba mi rama? Porque hay relaciones, trabajos, proyectos y caminos que ocupan espacio sin nutrir nada. Su salida, por dolorosa que parezca, libera recursos internos que estaban siendo drenados sin que lo notaras. Hay algo más profundo todavía. Algunas puertas no se cierran para protegerte de un peligro externo. Se cierran para protegerte de ti mismo, de una versión tuya que aún no has terminado de construir. Hay personas que, si hubieran obtenido el éxito que pedían demasiado pronto, no habrían tenido la madurez para sostenerlo sin destruirse, el dinero que no llegó a tiempo, el reconocimiento que se retrasó, la oportunidad que se esfumó, pudieron haber sido en realidad una forma de protegerte de un poder que aún no sabías manejar. Esto cambia completamente la pregunta que normalmente hacemos frente al dolor. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí?, la pregunta que abre comprensión es otra. ¿Qué parte de mí no estaba lista? ¿Y qué parte de mí se está formando gracias a esto? Hay una imagen que ayuda a sostener esta idea cuando el dolor es demasiado reciente para ver con claridad. Imagina un río que encuentra una roca en su camino. El río no se detiene, no se queja, no exige que la roca desaparezca. Simplemente se desvía, cambia de forma, encuentra otro cauce. Y curiosamente, ese desvío forzado termina por esculpir paisajes que el camino recto jamás habría creado. Los cañones más hermosos del planeta no existen a pesar de los obstáculos, existen gracias a ellos. ¿Y si tu vida está siendo esculpida de la misma forma? ¿Y si cada desvío forzado, cada puerta que se cerró sin explicación, está tallando en ti una forma que el camino fácil jamás habría producido? Hay una distinción crucial entre lo que deseamos y lo que verdaderamente necesitamos. El deseo nace de la mente consciente, de lo que vemos, de lo que comparamos, de lo que la cultura nos enseña a perseguir. La necesidad profunda, en cambio, nace de un lugar mucho más silencioso, uno que no siempre coincide con lo que pedimos en voz alta. Hay una inteligencia,
Llámala alma, llámala destino, llámala providencia, que parece operar con base en esa necesidad profunda, no en el deseo superficial. Por eso a veces lo que pides con desesperación no llega, y lo que llega sin que lo pidieras, termina siendo exactamente lo que tu vida requería. Esto explica algo que muchas personas experimentan sin saber nombrarlo: la sensación, años después, de que el plan original, ese que se rompió, ese que no se cumplió, habría sido en realidad una jaula disfrazada de sueño. A veces perseguimos con tanta intensidad una imagen de éxito ajena, una vida que vimos en alguien más, y decidimos que también era la nuestra, que no logramos distinguir entre lo que realmente queremos y lo que simplemente nos enseñaron a querer. Hay una clase de protección que es todavía más sutil que evitar un peligro: protegerte de convertirte en alguien que no eras. Cuando una puerta se cierra justo antes de que cruzaras hacia una identidad que no te pertenecía, esa interrupción, por dolorosa que sea, puede ser el acto más amoroso que la vida pudo ofrecerte. Conviene detenerse aquí en algo que rara vez se dice con honestidad. No todas las puertas cerradas son protección. Algunas simplemente son consecuencia de decisiones, de circunstancias, de un mundo que no siempre opera con intención personal hacia ti. No todo lo que ocurre tiene un mensaje cifrado esperando ser descubierto. Pero incluso ahí, en lo que parece azar puro, existe una elección que sigue siendo tuya. La forma en que decides interpretarlo y lo que decides construir después. Esa elección, en última instancia, importa más que la causa original del cierre. Porque puedes pasar años exigiéndole una explicación al universo, o puedes empezar a moverte, confiando en que la claridad llega caminando, no esperando inmóvil. Hay un patrón que se repite en quienes, después de mirar atrás, logran reconciliarse con sus pérdidas más profundas. No es que encuentren una razón perfecta y satisfactoria para cada cierre. Es que, en algún punto, dejan de necesitarla. Aceptan que hay capas de la existencia que no están diseñadas para ser comprendidas en el momento, sino vividas, atravesadas, y solo después, mucho después, parcialmente entendidas. Esto es lo que distingue a la fe genuina de la ingenuidad. La ingenuidad espera que todo tenga sentido inmediato. La fe genuina sostiene la posibilidad de sentido, incluso cuando la mente no logra construirlo todavía. Hay algo más que merece ser observado con atención. La forma en que ciertas culturas antiguas trataban los caminos bloqueados no como castigos, sino como señales que exigían quietud. En algunas tradiciones, cuando un viajero encontraba el paso cerrado, no insistía en forzarlo. Se sentaba, esperaba, observaba el entorno. Y casi siempre, ese tiempo de espera revelaba algo que la prisa habría ocultado: un peligro en el camino original, un atajo que no era visible al principio, una razón para tomar otra dirección que terminaba siendo más corta, más segura, más fértil. La impaciencia humana moderna ha perdido esa capacidad de espera. Interpretamos cada pausa como fracaso, cada cierre como derrota, cada silencio como abandono. Pero el silencio, en muchas tradiciones espirituales, no es ausencia. Es presencia que aún no se ha revelado en palabras. Hay una pregunta que vale la pena sostener frente a cada puerta cerrada, no para obtener una respuesta inmediata, sino para cambiar la postura interior con la que se vive el cierre. ¿Qué estoy siendo protegido de ver todavía? Esta pregunta no busca consuelo barato, busca humildad. Porque asumir que entendemos completamente el mapa de nuestra propia vida es, en el fondo, una forma sutil de soberbia. La verdadera madurez espiritual no está en tener todas las respuestas, sino en sostener la incertidumbre sin perder la confianza. Hay un detalle que aparece una y otra vez en las biografías de quienes lograron construir algo significativo en sus vidas. Casi todos atravesaron un periodo donde todo parecía cerrado. No un cierre, sino varios, simultáneos, como si el mundo entero hubiera decidido bloquear cada salida posible. Y sin embargo, mirando hacia atrás, ese periodo de bloqueo total resulta ser, casi siempre, el momento exacto en que se gestó la base de lo que vendría después.
no a pesar del bloqueo. Gracias a él. Porque cuando todas las salidas fáciles se cierran, lo único que queda es ir hacia adentro. Y ahí, en ese territorio interior que evitamos visitar mientras tenemos opciones externas disponibles, se encuentra lo que ninguna puerta abierta te habría obligado a descubrir. Esto revela algo que cambia por completo la forma de mirar el dolor de un cierre. Las puertas cerradas no solo te protegen de lo externo, te empujan hacia lo interno, te obligan a encontrarte contigo mismo en un momento en que, de haber tenido salidas fáciles, jamás te habrías detenido a mirar hacia adentro. Hay una imagen final que merece ser sostenida con calma, porque contiene la revelación más profunda de todo este recorrido. Piensa en todo lo que nunca ocurrió en tu vida. La persona que no llegó a quedarse. El trabajo que no se concretó. El plan que se desmoronó antes de empezar. La mudanza que no sucedió. La conversación que nunca tuvo lugar. Todo eso que deseaste, que esperaste, que en algún momento creíste indispensable y que simplemente no fue. Y si una parte considerable de lo que hoy eres, tu fortaleza actual, tu claridad actual, la persona que finalmente llegó a tu vida en el momento correcto, el camino que sí floreció, existe precisamente gracias a todo lo que no ocurrió, no como un premio de consolación, no como un sustituto menor de lo que pediste, sino como la consecuencia directa, necesaria, insustituible, de aquello que la vida tuvo el cuidado de no concederte. Hay bendiciones que jamás reconocerás como tales, porque llegan disfrazadas de ausencia. Nunca sabrás el nombre del peligro del que fuiste protegido, ni la fecha exacta del daño que no llegaste a vivir, ni la versión de ti que no llegaste a convertirte porque algo, en silencio, decidió cerrar esa puerta antes de que cruzaras. Hay una última observación que merece quedarse contigo más tiempo del que dura este relato. Las personas que han atravesado los cierres más dolorosos de su existencia y han logrado, con los años, mirar atrás con paz en lugar de amargura, comparten un rasgo común que rara vez se menciona. Dejaron de exigirle a la vida un calendario. Dejaron de medir el tiempo de su propia sanación, de su propio florecimiento, con la regla impaciente que usan quienes nunca han tenido que reconstruirse desde cero. Entendieron que así como una herida física necesita un proceso invisible bajo la piel antes de cerrar por completo, una herida del alma también necesita su propio tiempo subterráneo, uno que no se puede apresurar sin dejar cicatrices peores que las originales. Esto importa porque la cultura actual ha entrenado a las personas para esperar resultados inmediatos de todo, incluso del duelo, incluso de la reconstrucción interior. Y cuando una puerta se cierra, la mente moderna exige de inmediato una nueva puerta abierta, como si el vacío fuera intolerable, como si la espera misma fuera una falla. Pero hay una sabiduría antigua que entendía algo distinto. Entre el cierre de una puerta y la apertura de la siguiente existe un pasillo, y ese pasillo, por incómodo que resulte habitarlo, cumple una función que ninguna prisa puede sustituir. Es en ese pasillo, ese espacio sin nombre entre lo que terminó y lo que aún no comienza, donde ocurre la verdadera transformación. Quien intenta saltarse ese pasillo, quien fuerza una puerta nueva solo para llenar el vacío que dejó la anterior, suele descubrir tarde o temprano que repitió el mismo patrón con un disfraz distinto, la relación que sustituye apresuradamente a la anterior, el trabajo que se acepta solo por miedo a la incertidumbre, la decisión tomada desde la urgencia de no sentir el vacío, en lugar de la claridad que solo el tiempo en ese pasillo puede ofrecer. Por eso, algunas puertas permanecen cerradas más tiempo del que quisiéramos, no porque la protección haya fallado, sino porque el pasillo todavía tiene algo que enseñar antes de que estés listo para la siguiente habitación. Hay algo más que conviene observar sobre la naturaleza de este tipo de protección. Casi nunca se anuncia a sí misma. No llega con una señal clara, con una voz que explique sus razones, con una nota que diga que esto se cierra para cuidarte. Llega en silencio, casi siempre disfrazada de mala suerte, de injusticia, de coincidencia desafortunada.
Y es precisamente ese silencio lo que hace que la mayoría de las personas nunca lleguen a reconocerla como lo que realmente fue. Pasan toda una vida cargando resentimiento contra cierres que, vistos desde otra altura, fueron actos de cuidado. Cargan la herida sin saber que, en el fondo, esa herida tiene la forma exacta de una mano que las apartó justo a tiempo. Pensar de esta manera no elimina el dolor del cierre. No pretende hacerlo. El dolor de lo que se pierde es real, y fingir lo contrario sería una falta de honestidad. Pero existe una diferencia profunda entre dolor sin sentido y dolor con propósito oculto. El primero te consume, el segundo, con el tiempo, te construye. Y la diferencia entre ambos no está en la intensidad del dolor, sino en la historia que decides sostener mientras lo atraviesas. Hay una imagen que resume con precisión esta forma de mirar la existencia. Piensa en un escultor frente a un bloque de piedra. Cada golpe de cincel retira algo que estaba ahí. Desde la perspectiva de la piedra, si pudiera sentir, cada golpe sería pérdida, fragmento, ausencia. Nunca podría adivinar, mientras lo atraviesa, qué forma está emergiendo bajo esos cortes aparentemente arbitrarios. Solo al final, cuando la figura completa se revela, el sentido de cada golpe se vuelve evidente. Lo que parecía destrucción era, en realidad, definición. Lo que se quitó nunca fue pérdida pura. Fue la forma en que lo esencial salió a la luz. Quizás eso sea, en el fondo, lo que ocurre cada vez que una puerta se cierra sin explicación. No es ausencia de cuidado, es cuidado en su forma menos reconocible, trabajando capas que la mirada inmediata no alcanza a comprender, dándole forma a algo que solo el tiempo, y no la prisa, podrá finalmente revelar. Y tal vez esa sea la forma más alta de protección que existe, aquella que actúa sin pedir reconocimiento, que cuida sin explicarse, que aparta el peligro del camino, sin que el viajero llegue siquiera a enterarse de que estuvo ahí. Quizás, después de todo, no haya sido rechazo. Quizás haya sido cuidado, en su forma más silenciosa y menos comprendida.